En la clase de hoy desarrollaremos contenidos correspondientes a la médula espinal, haciendo una descripción de algunas de sus generalidades, como también de sus configuraciones externa e interna, y dividiendo este material en dos videos descriptivos. ¿Qué conocemos hasta ahora de la médula espinal? Que es la porción caudal del sistema nervioso central o también como un elemento constitutivo del neuroeje, sabiendo que está protegido por un estuche óseo, que es el conducto raquídeo dentro de la columna vertebral, y que al igual que la porción del encéfalo, que está protegida por la cavidad craneana, ambas estructuras están a su vez protegidas por las meninges. Esta imagen nos permite reconocer todo lo que ya hemos descrito a lo largo de la cursada. Conocimos el cerebro con sus porciones, las porciones del tronco cerebral, como también del cerebelo. Elementos constitutivos todos del encéfalo dentro de la cavidad craneana. La médula espinal se ubica entonces dentro del conducto raquídeo y se divide en porciones a lo largo de su trayecto. También conocemos que la médula espinal se va a originar a partir de la porción posterior del tubo neural y que hacia la quinta semana ya de gestación podemos encontrar la división del tejido en dos placas, una placa posterior que es la placa alar, que luego tendrá una función sensitiva, y una porción anterior o ventral que forma la placa basal, que luego tendrá una funcionalidad motora. La luz del tubo neural luego dará origen en el sistema nervioso central ya desarrollado, lo que es el sistema ventricular, y a nivel medular le corresponde el conducto ependimario o epéndimo. Bueno, acá podemos observar la médula como órgano ubicado en forma longitudinal, como si fuera un cilindro, pero que no es homogéneo, sino que presenta algunos engrosamientos y un aplanamiento, ligero aplanamiento en sentido antero-posterior, esto es por la forma del conducto raquídeo. Acá lo estamos observando en la íntima relación con la columna vertebral y podemos reconocer que de la médula espinal van a surgir segmentos que se denominan metámeras, y de cada metámera emerge un par de nervios raquídeos que traspasan los agujeros intervertebrales o de conjunción. La médula luego veremos que se divide en porciones o segmentos. El límite superior es preciso, principalmente desde la vista anterior. Recordemos que el límite inferior del bulbo es la decusación de la vía piramidal, que coincide con el traspaso ahí del bulbo en el agujero magno del hueso occipital, y a partir de ahí, desde la vista anterior, queda bien delimitado el comienzo de la médula espinal dentro del conducto raquídeo. La parte distal o inferior se denomina cono medular. Es importante que hagamos un recordatorio de lo que es el estuche óseo y las meninges que los protegen. En esta primera aproximación podemos observar cómo es la distribución del tejido nervioso dentro de la médula espinal, con sustancia gris central y sustancia blanca periférica, con formación similar al tronco cerebral. Y de cada porción medular, que es la metámera, un par de nervios raquídeos. ¿Cuál es la protección ósea? La conformación de los agujeros del conducto raquídeo por la vértebra, superposición de las vértebras. Y las capas de protección membranosa, que son las meninges, de afuera hacia adentro, la dura madre, esta membrana fibrosa, la aracnoides, y la pía madre, la más delgada e íntima en relación al tejido nervioso. Entre ambas, el espacio subaracnoideo para que circule el líquido cefalorraquídeo. A diferencia de las meninges craneanas, a nivel espinal tenemos un espacio epidural con contenido graso y de vasos que lo separa del contorno óseo. En una vista haciendo un corte transversal,
nos permite observar y establecer la dimensión que tiene la médula en proporción al conducto raquídeo, la distribución de la sustancia gris central y blanca periférica, lo que conforma la médula, y el par de nervios raquídeos que emergen de cada una de estas porciones. Desde el estuche óseo podemos reconocer la porción anterior, está el cuerpo, que forma la cara posterior del cuerpo, conforma el límite anterior del agujero vertebral, hacia atrás el macizo apofisario, la base de las apófisis articulares, transversa espinosa y las láminas que unen estas bases, y los pedículos no los podemos observar porque estamos viendo el paso de los nervios raquídeos. En un segmento torácico podemos observar la dimensión de la médula, que es la porción más delgada a nivel medular, y su relación con otros componentes, en este caso la dimensión de la aorta, esta gran arteria. Hacemos un recorte para detallar los elementos que veníamos mencionando de huesos y meninges. Tenemos la médula con su distribución de sustancia gris central y blanca periférica y el par de raíces de nervios raquídeos. Podemos reconocer el tejido esponjoso del cuerpo vertebral, la base de las apófisis transversa espinosa con las láminas que dan el límite posterior, ¿no? Y la parte de las meninges. Empezamos de afuera hacia adentro, el espacio epidural con el tejido graso y estamos observando los vasos, la dura madre propiamente dicha, esta membrana fibrosa, la aracnoides delgada y entre ambas, debajo, toma su nombre por estar por dentro de la dura madre, el espacio subdural. Luego el espacio subaracnoideo, acá en coloración oscura para la circulación del líquido cefalorraquídeo, y la capa más íntima, delgada y que está en contacto con el contorno del tejido, de la sustancia blanca, que es la pía madre. De la pía madre se desprende una prolongación que se denomina ligamento dentado, que permite la alineación de las dos raíces que conforman el nervio raquídeo. El nervio raquídeo tiene una raíz posterior con un ganglio adosado a la misma y una raíz anterior. Estas dos raíces se unen y forman un nervio único que sale por los agujeros de conjunción y luego de su salida se va a dividir en una rama anterior voluminosa y una rama posterior más delgada. Si hacemos una vista lateral para poder ver el paso, la salida del nervio a través de los agujeros intervertebrales o de conjunción, podemos recordar que estos agujeros están formados por la delimitación hacia adelante de los dos cuerpos vertebrales y el disco, hacia atrás por la apófisis articular superior de la vértebra inferior y hacia arriba y abajo, los límites superior e inferior, por los pedículos, las escotaduras de los pedículos. En cuanto a retomar con la delimitación de la médula espinal, podemos reconocer que tiene una longitud aproximada de entre 42 a 45 centímetros y esa longitud se extiende desde la decusación de la vía piramidal, coincidente acá en la base del cráneo por el agujero magno, y la articulación del hueso occipital con el atlas, la primera vértebra cervical, por lo tanto es la articulación occipitoatloidea. Allí comienza la médula. Este cilindro aplanado que se localiza dentro del conducto raquídeo y que se extiende hasta el borde superior del cuerpo vertebral de la vértebra lumbar 2. El resto del conducto raquídeo está ocupado por las raíces nerviosas que van a buscar el orificio o el agujero intervertebral que corresponde a su salida. Acá observamos, son distintos libros de Latarjet, de Rouvier, libros clásicos, algunos con color que facilitan quizás más la comprensión, y observamos los distintos segmentos de la médula que conforman pares de nervios raquídeos y que no se corresponden con el espesor de la vértebra. Tenemos 8 segmentos cervicales
El primer nervio emerge por arriba del cuerpo de la primera vértebra, por lo tanto a nivel cervical los nervios cervicales salen por encima de la vértebra correspondiente, pero ya a nivel, al ser 8 nervios cervicales, los demás salen por debajo del cuerpo de la vértebra correspondiente. Acá lo vemos en mayor detalle y podemos reconocer los sectores. Tiene una porción cervical con un engrosamiento, porque tenemos que recordar que a nivel cervical se forman dos plexos, el plexo cervical y el plexo braquial, que garantiza la inervación del miembro superior. La porción torácica es la porción más delgada de la médula, por eso también el conducto raquídeo es más delgado. Luego tenemos la porción lumbar, que tiene un engrosamiento por los 4 metámeras lumbares, las 4 primeras, que dan origen al plexo lumbar, y luego se estrecha formando el cono, formado por el quinto nervio, la quinta metámera lumbar, la 5 sacra y la primera coxigia, que forman un cono que se corresponde entre el cuerpo de 2 vértebras nada más, prácticamente, y esto se lo denomina cono medular. Y luego tenemos el conjunto de raíces nerviosas buscando la salida del orificio o del agujero intervertebral que corresponde, y ese conjunto de raíces nerviosas se la denomina cola de caballo. Del extremo del cono se desprende un ligamento llamado coxigio. El nombre más común es el filum terminal, que mantiene este cono ajustado al coxis, al hueso, a la fusión de las vértebras coxigias, y que tiene un trayecto dentro del saco dural, que acompaña la dura madre, hasta la vértebra sacra 2, y luego tiene una porción por fuera de la dura madre, porque ya no llega, solo llega hasta este nivel, hacia el coxis. En este sector, estas flechitas nos indican la circulación del líquido cefalorraquídeo, y es la zona donde se logra extraer líquido cefalorraquídeo para su análisis, como también para lo que es analgesia en estos sectores. Por lo tanto, desde una vista dorsal podemos reconocer el engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbar, todo para lo que es la inervación de las extremidades. Si retiramos la parte ósea, que ya hemos hecho un buen repaso, podemos hacer la descripción de la configuración externa. Lo primero, observamos este cilindro irregular formado periféricamente de sustancia blanca y una serie de surcos y raicillas que forman raíces que luego conformarán un nervio raquídeo, pares de nervios raquídeos por cada metámera. Para hacer una mejor descripción de esta configuración externa, vamos a usar una imagen esquemática de un corte transversal para poder distinguir las distintas delimitaciones de su contorno. Presenta características similares a las que ya describimos en el bulbo raquídeo. Presenta un surco medio anterior o fisura media anterior que es ancha, pero que no toma contacto con la sustancia gris central. Y un surco medio posterior delgado, pero que sí toma contacto con la sustancia gris. Estos dos surcos, si trazamos una línea, nos permiten dividir a la médula en dos hemimédulas simétricas. Hacia cada lado de los surcos medios tenemos surcos colaterales, dos anteriores para la emergencia de las raíces, las raicillas que conforman luego la raíz anterior, que luego dará forma al nervio raquídeo. Son surcos colaterales, dos anteriores, y los surcos colaterales posteriores están marcados con una raya punteadita porque, bueno, ahí están ingresando las raicillas correspondientes a la raíz posterior del nervio raquídeo. De cada uno de estas raicillas se va a formar, o saliendo por el surco colateral anterior, la raíz anterior, que es motora,
con dirección centrífuga la información. En cambio, hacia atrás tenemos el ingreso, es centrípeto, en forma aferente de la raíz posterior que ingresa por el surco colateral posterior y tiene adosado un ganglio donde encontramos neuronas que luego serán de gran importancia en la descripción de las vías sensitivas. La unión de estas dos raíces inmediatamente al ganglio forman el nervio espinal, que es el que traspasa el agujero de conjunción o intervertebral. Y una vez que traspasó ya el agujero, los nervios raquídeos o espinales se dividen en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, y la rama anterior también tiene ramos comunicantes que lo relacionan con la cadena ganglionar del sistema simpático, que también describiremos en un próximo video.